Bueno, pues nada, estamos aquí en Universal Comics. Vamos a hablar un poco de lo que es la línea web cómics de Leviathan Labs. Tenemos hablado aquí a Daniel Fuster, guionista de cómics, y editor de Hola, la línea española, ¿no? eso es. Y luego tenemos a Federico de Luca, dibujante aquí de Albores de la editorial, ¿no? Local, sí. Hola. Y local, aquí estamos, lo tenemos aquí en Barcelona. Nada, yo no voy a hacer una introducción más allá de que tenéis una línea muy marcada en el mundo del terror, del cómic fantástico, incluso tenéis la parte de Barbarian King, que no deja de ser la épica barbarie más al estilo Conan, pero con su propio lore, ¿no? Su propio trasfondo. Y casi, yo os diría, aunque no sois los editores ama mater de esta editorial, un poco lo explicaréis de dónde surge el Leviathan Labs en el sentido de por qué habéis apostado por esta línea más fantástica o más de terror, así en términos generales, y luego ya hablamos un poco más sobre vuestros trabajos. Bueno, porque, bueno, como ya se sabe, ¿no? El Leviathan Labs tiene la sede en Italia. Y bueno, siempre, pues esto, el Conan, pues tira mucho, ¿no? Y se empezó por este personaje, bueno, entre otros títulos, porque como los derechos quedaron libres, entre comillas, porque no se puede utilizar el nombre de Conan, no se puede poner en las Ya, las portadas. cosas de las marcas registradas, Eso. pero lo que es el personaje de la creación de Robert de Howard quedó Sí, sí. libre de derechos y por eso ha salido como muchas versiones y una de ellas, y de las más potentes además, la de Barbarian King. Allí en Italia son superventas. Y mira, por suerte, siendo un título como ese aquí en España, hay también mucha tradición de Conan, todo aquello que salió en los 80 de la espada salvaje, en formato revista, en formato cómic. Pues mira, se decidió que fuese también un título clave para traerlo aquí a España, ¿no? Y encima pues contando con Fede, que hizo el primer volumen, pero bueno, Fede ya lo hizo en Italia primero, todo esto nació en Italia, muchos de los títulos, que es lo que estamos trayendo ahora, y Barbarian King, nuestro ciberio, es casi la insignia, y luego el terror, que bueno, luego entramos un poquito más. Y pues cuenta tú cómo llegas a ser uno de los dibujantes de Inician el Barbarian King. Y, como siempre casual porque me puse en contacto con Máximo Rossi y bueno, empecé a hablar, hemos hecho algo juntos, antes hemos hecho un pitch que no ha tenido suerte, pero fue bueno, trabajamos muy bien juntos y después me invitó a ser parte del primer número de Barbara King, claro. Barbara King, claro, Conan es un macho que tira, claro que es importante, pero claro, es uno de los, el sueño de todos los ilustradores. Pues, la oportunidad de em, ilustrar una historia clásica, por mí, o hizo parte de que era una historia clásica, una versión de la original de Conan, no pasa no pasa todos los días, una gran oportunidad. Ya eras lector ahí del Conan clásico, de las novelas o del cómic, ya Sí, hay alguna versión que te era, fascinara y por eso, era una pequeña parte de una pequeña parte de una de la novela clásica, La Torre del Elefante. Y bueno, ¿qué me lo pedir más? ¿Qué se puede pedir más por ilustrar? Sí, claro, es una medio adaptación, porque como has dicho tú, Bowman, son que se mezcla luego, aparte del lore, ¿no? Es el King Conan, que ese es el más conocido, que también salió en Marvel, creo que lo llegó a publicar. Eh, se ha llevado también hacia el terror, de ahí lo de que nuestra línea de terror, con el misterio, ¿no? Eso que viene del universo, con mezclado con Lovecraft, que es lo que se ha hecho un poco aparte del lore clásico del bárbaro, pues también meter nosotros un poquito eso, ¿no? De nuestra parte fantástica y de terror, ¿no? Se empujó un poco más en la dirección del horror, ¿no? Menos mal, pero Conan está muy cerca. sí, Conan y Lovecraft publicaron juntos en Weird Tales, es parte del mismo imaginario, es parte del mismo... Es natural, es un colegamiento que se hace, y no es la primera vez que se hace. al final la gracia es hacer nuestra propia versión, ¿no? Y vosotros pues hicisteis la vuestra y funcionó súper bien. De hecho, como habéis dicho, como digamos la columna vertebral de la editorial, pero a partir de allí habéis ido tirando por otros caminos. Habéis editado incluso obras de autores españoles, habéis editado cosas así. Pero bueno, estamos hoy, aparte, habría que comentar luego también la revista Guía, yo no sé si la queréis comentar ya.
una que nombre muy italiano del género cinematográfico por excelencia del cine, digamos, terror fantástico italiano. Y vosotros pues habéis hecho vuestra propia revista en la que tenéis como, ya quedan 7, puede ser. No, 9. 9 ya ves. 9 y cerrará en el 12. De momento está en castellano hasta el 9, no, hasta el 10, perdón, hasta el 10. Y saldrá hasta el 12, se cortará y luego se empezará a publicar en novelas gráficas. Saldrán en relatos largos. Ya no. Bueno, vamos a comentar que es eso, una revista de historias cortas en la que Eso estáis es. muchos de vuestros autores ya consagrados, pero luego también nuevos que van probando material, ¿no? Sí, porque todo alrededor de ello. yo voy descubriendo cositas porque como tenemos aquí las alma mater italianas, que lo han mamado de pequeños, que a mí me gusta mucho el género, el giallo, el género este de terror del cine, y giallo es amarillo, por eso el amarillo prima en las portadas. Y yo pensaba, pero me imaginaba que giallo, pues esto, venía del terror y esto, pero hablando con Fede, me enteré que no, que es de las revistas Pulp, pero que lo cuente él. Sí, la primera vez que en Italia, yo creo que en el año 40 o algo así, y fue una publicación de libros pulp, no de terror, era más de detective stories o... Historias de género. Sí, Era como las originales era americanas. el thriller, detective stories, y esta publicación tenía la cobertina, la cubierta, eh, amarilla. Y por esto se empezó a hablar de género thriller como de giallo, como de amarillo. Siempre fue así. La traducción es giallo en italiano, pues claro, era la cubierta, ¿no? Era amarillo y decían, tú leías giallo, ¿no? Como tú leías el giallo. Sí, porque era usada porque era un libro pulp, por esto, y la connotación de giallo era negativa. Era como decir, es un giallo. Bueno, en España la literatura de 5 duros, que era Sí. la Paul, la popular, es eso, lo popular, como es para el pueblo, pues ya no es literatura, digamos, de nivel. Entonces se trata como algo de entretenimiento. Un poco que nos arrastramos en el mundo del cómic, que hoy en día parece que todo es para niños, y de hecho es poco niño. Aquí es muy poco infantil. En Italia teníamos el amarillo por esto parte del pulp, y la otra parte del pulp, la otra mitad del mundo, la novela romántica, que en este tiempo era por las mujeres, claramente. Sí. Era rosa, era el género rosa. Pero Que aún se utiliza este término. que en Estados Unidos Sí. el pulp fue un bombazo, pues eso, ¿no? Todo el género pulp, ahora todo el mundo se alucina y flipa con, sí, esto es pulp, esto no sé qué, y allí era diferente, era como, aquí el giallo, no, en Estados Unidos fue un bombazo. Estamos hablando del segundo dopoguerra, estamos hablando del año 40, el año 50, era otra época, claramente. Ahora no se podía utilizar esta manera, esta nomenclatura, claramente, pero en este momento era normal. Claro. Bueno, hoy en día ya lo de hacer novelitas baratas ya no se estila tampoco. No lo querría nadie, tiene que ser todo tapadura, un solo mito. En Estados Unidos yo creo que rompió con eso cuando llegó lo de la gran novela americana y todos querían hacer sus libros, ahí Pinchón, todo no sé qué, y son libros de 100.000 páginas, quiero decir. O sea, y ya se pierde lo que es popular. Y en España la tradición de lo de la novelita de 5 duros es que el mismo escritor escribía 20 novelas a la semana, porque era su manera de trabajar. Pero bueno, pues nada, pues muy interesante. ¿Van a ser 12 números y a partir de ahí va a haber ya recopilatorios o será material nuevo? No, se está pensando en hacer recopilatorio para Inglaterra, que ya han comprado varias historias para publicar en formato recopilatorio en Inglaterra, pero aquí en España lo que se va a hacer es tipo novela gráfica. En vez de ser 4 o 5 historias como son ahora, lo que se va a hacer es una tipo novela gráfica de 80 90 páginas. Monográficos que la gente pueda comprar. Compras un número y ya está aquí. Vas un poco lastrado por el relato corto, que a no todo el mundo le gusta, los relatos cortos, pero bueno, esto será un poquito más largo. Se pide mucho la revista de antiguo, pero luego no, la verdad, la gente lo que quiere es una historia larga, que les satisfaga y que en el momento de comprar, pues tengan ahí. Pero tenemos siempre que recordar que la antología es como esta tiene ventaja de producción que es importante, claramente, porque el compromiso que necesita por la producción es diferente. Alguna vez permite de hacer cosas que hacerla como novela gráfica es mucho más difícil. Tenemos siempre que recordar esto también, no es solo... El trabajo de los autores no es lo mismo hacer una página sobre todo dibujantes, ¿no? Que también guionistas, que tienen su trabajo,
Pero pues el trabajo de dibujante y de crear una historia no es igual, obviamente, de 8 o 10 páginas que sean de 80 90. Es diferente, claramente hablamos siempre del fato que intentamos siempre todos hacerlo de manera más profesional que se puede. Y para hacerlo de esta manera, claro, una historia de 8 o 10 páginas necesita 2, 3 semanas. Sí, sí. Puede ser algo aún más. Claro que una historia de 100 No, bueno, necesita sí. parte de casi un año. El hecho de que en la parte de editores una historia corta es más fácil que la gente arriesgue y pruebe cosas nuevas. Con un libro ya de 80 o de 100 van a ir sobre seguro, a lo mejor ya las temáticas ya no pueden ser tan o sangrientas o fantásticas, no, tiene que ser más puro terror. Vaya a compartir el compromiso que necesita para hacer una producción buena como esta, voy a compartirlo por diferentes autores. Claro que esto es una manera para hacer cosas que otra manera no se podría hacer. Hablamos claro, no estamos hablando de Marvel, Sí, sí. estamos hablando de la realidad que aún nos gusta más, puede ser, a mí personalmente. Pero esto tenemos que darse cuenta de este tipo de problemas también. Pero bueno, al final también el público se está acostumbrando a historias largas. Tenéis por aquí, por ejemplo, el de Mother House. Sí. ¿Cómo es ese proceso de elegir qué historias o qué autores o sobre qué vais a editar próximamente? Bueno, esto principalmente es Máximo, porque Máximo Claro, nos ha faltado aquí el editor que no sí, ha podido faltado estar, ¿no? se ha puesto enfermo el Yo pobre. llego mucho antes. Y sí, desde aquí le mandamos un saludo, pero recupérate Máximo, el pobre con la arenilla ahí. Y casi él es la columna vertebral del guión, porque escribe casi todo lo que hay publicado, casi lo escribe él. Y Legend and Last lo bueno que tiene es que son autores, pero también han estudiado todo, pues lo que es todo el proceso, somos lectores y hemos mamado mucho de esto y claro, pues Máximo escribe historias que cree que a él le pueden gustar, ¿no? Primero que te gusten a ti, igual que un dibujante, ¿no? Disfrutas más cuando dibujas algo que te gusta a cuando es un trabajo obligado, digamos, ¿no? El trabajo es igual, pero no es lo mismo decir, pues esta historia, como Fede, ¿no? Que ahora Fede está trabajando con John Carpenter y ha hecho un par de historias con John Carpenter de guionista y lo está gozando por lo que contaba, lo está disfrutando mucho, ¿no? Y no es lo mismo eso, que disfrutes con esto, que digas, me toca dibujar ahora. No, yo pienso siempre esta cosa y voy a judicar, la primera cosa que voy a judicar un script que me llega y voy a tomar divertido haciendo. Porque estoy seguro que si yo tomo divertido mientras lo estoy haciendo, se va a Eso se divertir nota. más la persona que lo lee. Se ve la diferencia. Se nota mucho, ¿no? Se nota la diferencia. Hacemos esta cosa por pasión, trabajamos de pasión. Cuando podemos, estamos en la condición de poner toda la pasión que tenemos, se trabaja mejor. Tenemos esta suerte. No, está claro que en el momento en que es un proyecto bastante personal, vas a hacer lo que crees que va a funcionar, pero también lo que te va a gustar a ti. Al final estás apostando tu propio dinero. No estamos en una factoría en la que tenéis que cumplir con unos plazos, ¿no? Claro, no. Y tal. Ya puestos, hay una especie de multiverso o dentro de la cabeza de Máximo todo está conectado de alguna manera, porque esto es muy tarantiniano, muy de esto que de pronto pelis súper inconexas y de pronto te hace un crossover entre varias cosas. Eso tenemos una cosa pendiente. Lo que es el género del terror, como digo, ¿no? Pues, por ejemplo, el Mother House que tenemos aquí, Máximo pues exorciza un poco con su madre, con la, la draga que le llamamos, ¿no? Pues aquí un poco, pues él puso un poco de su parte, ¿no? Algo biográfico con Alberto Mosalia, que también colabora allí con nosotros, que hará el Barbarian King, el 9. Pero esto que comentas, lo que es todo este género de terror no está muy hilado porque son historias independientes. Pero si tenemos un universo, que es el Leviathanverse, este de género de superhéroes, que yo lo comparo un poco, que a lo mejor me tiro un poco para arriba, lo comparo con Watchmen, que bueno, es algo similar a Watchmen, entre comillas, pero se parece porque son héroes violentos, no son héroes comunes, ¿no? Yo creo que como intención, no hablo por mí porque no soy parte de esto. Te comento. Pero sí, creo que es un paraguas que está porque la intención de cambiar la perspectiva sobre este tipo de género que ya he disfrutado mucho, creo que va exactamente en esta dirección. Si me parece Sí, un buen. yo Bueno, cuando me comentó Máximo de hacer esto, de Leviathan Verse,
cuando viajamos allá a Italia, a la base madre de allí en Grosseto. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Tiene muchas ideas, pero bueno, así algo inconexas. O tengo pensado esto, hacer esto, vale, vale, vale. Y cuando llegué allí, venga, Máximo, enséñame a ver qué ideas tienes de. Me sacó como 4 folios, esta esta. Y se puso ya a desenrollar allí, digo, espera, espera, Mapas, espera, ¿no? espera, Mapas espera. conectados. Sí, sí, mira, esto va por aquí, la fase uno va por aquí, luego la fase 2 no sé qué, digo, o sea, que está todo pensado, por lo menos hasta el cruce, ¿no? Y esto de Leviathan Verse, que digo, son personajes de los años 30 años 40 que están libres de derechos. Se han empezado se creó diferentes historias, diferentes orígenes, y irá por temporadas. Y al final, en la tercera temporada, se tiene pensado, pues eso, que todos los héroes y todos los villanos se junten, ¿no? Bueno, ya Entonces, estás creando, estamos apartando un poco lo que es el terror fantástico sí, para hacer uno que ya precisamente se está creando una base sí, en sí. la que conecten los personajes. Pues todo esto de terror, no, de momento no tiene, son, digamos, independientes, Bien, bien, no bien. va a saltar sobre la sorpresa. Todas las ideas diferentes que tiene Máximo, me Sí, trae muchísima vale. atención. Si es capaz aún de ponerla toda conectada, Joder, es capaz, espectacular. sería capaz. Lo típico, en mi cabeza está funcionando todo. En mi cabeza tiene conexión, tiene sentido. De pronto ya, seguro, cuando Bluey quede libre de derechos, también estará. Haremos terror ahí con Blue. Bien, Bueno, yo bien. me engaño a Fede para hacer una cosa conmigo juntos. Cuando John Carpenter le deje de Hemos trabajar. acabado ayer, hoy, la última colección. Esperamos, la última colección es. Sí, 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 seguro que sí. Pues eso, además estamos hablando de cosas que están publicadas, pero hay carrera por delante Sí, para largo, ¿no? Con Leviathan Labs. Yo antes comentaba lo de los autores españoles precisamente por la obra de Capa, que es una de las otras por así que ejemplo. son autores de aquí. Y qué inspiración hay en el sentido de que, porque claro, estamos hablando de que es una base italiana, Leviathan Labs, pero luego está apostando mucho por España, contigo, con más gente. Entonces, ¿cómo es un poco también la dinámica? O sea, estamos hablando un poco de la editorial en general, pero si Sí, queréis desviar al tema más del web o lo que sea, me sí, dices, lo pero por comentamos. pura curiosidad ya, de hecho, para la gente de aquí, o sea, Sí. que también va a tener sangre española en las Bueno, Fede, páginas. Fede es casi español ya. Ya es Vive aquí catalán, ya es sí. catalán. Lo siento siempre por mi español. Estoy un poco estudiando. Voy a mejorar. Pero queremos que parte de la base también de autores, que no sea todo italiano, que sean italianos y españoles. Queremos Capa, hay el último, por ejemplo, El Príncipe Salvaje, que es de Francisco Asencio. Hay en los spin-offs del Barbarian King, hay varios autores, bueno, también en el Yalo, pero como son relatos cortos, pues bueno, también estoy yo aquí en el 9. Eh, pues eso, queremos que varios autores y autoras españoles pues también trabajen con nosotros, ¿no? Que a mí me hace especial ilusión, yo estoy con Máximo ahí, hay que meter más autores españoles, porque aquí hay mucha calidad, aquí hay muy buenos autores, muy buenas autoras, y hay que dar cabida a todos. De hecho, además, tuvimos una conversación con Fede de hacer una cosita, una antología de thriller, terror, noir y esto en Cataluña. O en Es lo Barcelona. que iba a comentar, justo que en Sí, España, en Cataluña, hay mucho lore y mucha sí, historia fantástica que se sí, puede sí. explotar y que seguramente a los italianos les va a flipar. Ya les flipa siempre nuestras tradiciones navideñas con el cagatío y Sí. esas cosas. Imagínate si metes un poco más de lore de los duendes, de estos del... Bueno, de hecho, hay un Llano, especial púrpura, que es de la Semana Santa. ¿Lo ves? Son relatos cortos, como la revista Llano, pero de la Semana Santa. Y tiene la mejor portada de todas las que he visto. La mejor portada es del Llano Púrpura. Y sí, sí, de verdad que lo comentamos. A Máximo le ha gustado la idea. Porque ahora la han hecho oficial, por eso. Sí, sí, sí. Esta es una presentación oficial, por esto Máximo está. Haremos la presentación oficial, haremos de eso, será una antología de, pues eso, mezcla de géneros, Está guay, pero orientadas en está en Barcelona. O sea, España, en porque luego Cataluña. las cosas de aquí también se están publicando Sí, allí, ¿no? Que sí, no sí, solo sí. que están trayendo importación, sino también desde aquí. Sí, haremos eso, ¿no? Ahora se está trayendo catálogo de Italia para acá, pero se está pensando ya hacer la base aquí, que se publique primero en España y luego publicar en Italia. Y por suerte, pues mira, el Barbarian King se está publicando en Francia, en Brasil y en Portugal, me parece que es. O sea, que se está abriendo en Inglaterra, ya se va a sacar esta antología de relatos, o sea que se está, parece que dentro de nuestro, que somos No, pero bueno, que está bien, somos se ahí está traduciendo ya pequeñitos. las obras, o Sí, sea, sí, esto está sí. guay. Y Hojas Rojas, que es otro, ya enlazamos un poquito si Sí, quieres sí. con lo del buen terror,
que porque Máximo es un amante del folclore universal. Yo creo que se conoce el folclore de Marte y de Todos los folclores. Plutón. Y este Hojas Rojas es del folclore yugoslavo. No, yugoslavo no, ruso. Eslavo. Es el Burdalak, General, creo. que es el de eso, ¿no? Del el vampiro de ruso, de Rusia. Y bueno, pues la trama trata de esto, ¿no? De este Burdalak. Y me gusta mucho porque yo no lo conocía. Hay una película de los años 50, creo, los años 40 del Burdalak. Y es un vampiro Sí, cómo no. que se alimenta de la familia. Y es una historia muy curiosa. Y en Canadá compraron los derechos y están rodando la película de Hojas Rojas ahí en Canadá. O sea que tenemos ahí una oportunidad buena para que, oye, mira, que compren los derechos y que la hagan. Porque es típico comprar derechos, lo comentábamos, que compran derechos y luego se quedan ahí. Bueno, hacen las reservas. Sí, esto, Peter Buck siempre cuenta que de odio, él vive de las licencias Claro. que va vendiendo, pero que a él le encanta que nadie la haga, porque así nadie Mejor. estropea su cómic. Mejor. Pero, e incluso en una de las visitas, bueno, esto salimos del tema, pero que incluso unos alumnos que no le pagaron, que simplemente le pidieron permiso, sí que hicieron más cosas que productoras que le pagaron Seguro. y no avanzaron nada. Y Y con ellos más hicieron cariño. sus modelos entre T y a él le encantó. Y dice, pero esto simplemente me pidieron el permiso, le dije, sí, sí, hacer algo, lo que queráis. Y los que pagan no hacen nada. Pero bueno, Claro. comentar Típico. eso, que a nivel de folclore, que podéis escarbar por todos lados. Ya por web horror y tal, yo casi, no sé si conocéis el género bizarro de la novela en Estados Unidos, pero es donde están saliendo un mogollón de autores y juegan mucho, creo que también con el guiallo, de historias súper bizarras, súper extrañas, pero que juega el terror, juega el fantástico y el web. Claro, ¿qué pasa? Es todo invención, no juegan a rescatar historias Sí. antiguas, pero me ha recordado un poco eso, al bizarro Bueno, americano. Fede con lo que comentamos de John Carpenter, que está haciendo. Uy, John Carpenter. Sí, John Carpenter. Están haciendo relatos de terror en su sello, que hay varios guionistas, pero sobre todo es él, que Fede está trabajando con él, y eso, el boom que comentas tú del género del terror, del género Wayne, se está haciendo mucho ahora también eso En América. en Estados Unidos. Ah, sí, en América son casi siempre, que va a ser un poco más underground, un poco más mainstream, pero pasa siempre, no pasa nunca. Como estamos diciendo ayer, ¿no? Más están problemas económicos en el mundo, más vuelve el horror en general, los zombies en particular. No sé. Sí. Cuando hay una debacle, guerra, esos, el género del terror Sí. está ahí. Y por esto está siempre tirando mucho, claro. Lo que me gusta a mí es que aún el público está un poco más cercano a mi edad, solidamente por este tipo de producto, y todo es más confortable para mí. Me encuentro mejor, me gusta mucho. Aún no tengo solución, a mí me contactan solo por hacer horror, por esto. Horror. Eso es bueno, No, no elegido de verdad, pero ahora sí. Cuando en la sociedad te aburre o te da tristeza, lo que te es refugiarte en la ficción y cuando encima es algo que te va a entretener, pero que a la vez te está haciendo una crítica social, porque siempre ha sido así, el terror bueno es el que te está hablando de tu realidad, pero desde el punto de vista de la ficción, pues es lo que alimenta y llama. Y tal, a vosotros como autores os interesará más eso, poder divagar sobre que el mundo se vaya a la mierda política o social publicarlo. o lo que sea, y a partir de allí pues meterle esta cortina de ficción que os permita, pues precisamente, pues, hacer invasiones de zombies a lo que sea. Extraterrestres o Lovecraft y todo esto, ¿no? Claro, Todo lo de también ya Lovecraft. sientamos los metafísicos, El ya. impacto que tienen los vampiros por los teenagers juveniles, que tiene que siempre muy cerca como temes, va a siempre ser muy conectado a este tipo de cosas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y esta vez sí, vale, nosotros hablamos de Pulp porque un tiempo se hablaba de Pulp, pero ahora ya seguimos utilizando estos términos solo porque pero no se puede hablar de Pulp porque mucho que fue de la literatura de horror o aún de la literatura gótica un poco antes de los sci-fi, de la fantasía, se dice. Algo entero, Tiene temas importantes, empezando de Frankenstein, llegando a Clark, pasando por todo esto, pasando por Ogres o para Lovecraft. Entonces, vamos a mirar cuesta, o Kafka, no tenemos que hacer la lista de esto ahora, no tenemos que hacer la lista de esto, o Defoe, no tenemos que hacer la lista de este tipo de cosas, pero separar los géneros por cualidad es difícil.
Pero yo creo que lo bueno, lo Temas malo y por cualidad. del terror es que es algo que es un género que puede, no, que lo está haciendo, que atrapa al lector, ya sea, como comenta Fede, de viejuno, como nosotros, ¿no? Los pantuflos, pero también a la gente joven, porque es un género que te puede gustar y llamar más la atención, porque luego hay géneros más particulares, ¿no? El género de superhéroes, que para mí es un género. El género noir, que es el que es mi favorito, o el thriller, es algo más específico, yo creo. Pero además, El terror es más genérico, yo. pero además es eso, que la gente asocia el terror pues a seres fantásticos, lo que has dicho Frankenstein, vampiros, no sé qué, y sin embargo vosotros también estáis explorando pues los asesinatos, Sí, las sociedades oscuras, la mafia, en el sentido de que estáis buscando una parte de terror más terrenal y eso es lo que os hace diferentes o lo que la gente se va a sorprender a la hora de acercarse a este material, porque lo fácil sería, es terror, guau, pues un Frankenstein o un vampiro o un monstruo de Jesse. El fascino que tiene todo esto, el mismo fascino que tiene el mundo del serial killer, ¿no? O sea, Drácula es un serial killer, es uno de los... Sí, pero es mentira. más conocidos. No existió, pero. Y Jack the Ripper, Sí, todo ¿cuánto esto. está de fantástico hablando de Jack the Ripper, que no es nada que un tío loco que Sí, mató 5 personas? Esto va a evocar muchas cosas. La diferencia entre serial killer, el fantástico, es poca cosa. No, pero Es yo una creo intención, es una intención, es un velo sobra, que a pero... la gente, yo creo que lo que dice Momo, que yo creo que a la gente le gusta más o te atrapa más el morbo, ¿no? Como Es las lo que quiero series, decir, que esto, ¿no? vosotros rompéis esa escena del terror, porque aún la gente asocia al terror eso de los 50-60, el monstruo de la Laguna Negra. Claro, dicen terror, pues será un animal fantástico, un ser fantástico que da miedo al pueblo. Y no, vosotros estáis ahondando ya en un terror que va más allá de ello. ¿Sabes? Yo que para mí es más terrorífico, ¿no? Por eso. Que a mí me encanta lo que es el true crime y todo Y eso es lo que me permite gusta lo que más. estabais diciendo, la mezcla de género, la mezcla de todo. Que más allá de eso, luego sea un ser fantástico, pues es casi lo de menos de toda la historia, ¿no? A mí, por ejemplo, uno de los film de horror del cine de horror que recuerdo el último año es Get Out o Sí, la de Déjame entrar, déjame salir. Déjame salir. Déjame Déjame salir, Get Out. con el estilo original, que ahora no recuerdo perfecto. Que es uno de los que me gustó más. El de Muestro no está nada. No, claro, No, ahí el pero terror era es un horror, de la perfecto, sociedad y en este caso los inquilinos de esa casa fantástica, ¿sabes? Sí. Y no hay más que un elemento fantástico para jugar todo el terror que en la vida real también lo podemos sufrir. Ahí Jordan Peele ha hecho un nuevo género y por eso le cogieron luego para hacer la serie de esta clásica de historias cortas fantásticas. ¿Cómo se llama? La de esa que sale de vamos a entrar en televisión. La dimensión desconocida. Sí, pues La él hizo historia las nuevas temporadas las hizo Jordan Peele como productor y estaba interesante, ¿sabes? Por eso, porque ha sabido ver una manera de terror y las han metido ahí. El terror, el horror o el fantasy o la fantasía lo que es el aspecto superficial. Si tú te paras sul aspetto superficial, claro, es malo, en la accezione negativa. Pero si tú vas a ver para abajo, entrando en esto, está muchísimo. Pienso, para mí, Frankenstein es uno de los libros más importantes de mi vida, no porque es horror, y no es horror. Per me no es horror, è una speculazione teologica y sulla morale umana, sull'etica e sulla morale. Sí, sí. Claro, pensamos del superficial, pero si nos paramos superficial, está peor. Sí, pero si no indagas un poco, o sea, si no te interesas un poquito por ese terror, pues te quedas en la superficie y no, pues como Romero, ¿no? José Romero, con lo de su primera película. La noche de los muertos vivientes. Ahí veis, está, vamos, creo que el toque del racismo y Sí, todo esto, el que tema está racial un está poco ahí. Y en la segunda, el consumismo, ¿no? La segunda parte, la de zombie. En esto, no, porque vuelvo a hablar del mío, en esto un ejemplo perfecto, la producción, casi toda la producción de John Carpenter, Sí. que claro, empezó con la cosa, empezó con pero después they live, que no sé cómo es la traducción en español, Que viven, ellos viven, o sea, están vivos. o Fuga Escape from New York, Sí. tenemos que hablar, temática. Bueno, Porque el eso es propio, bueno. o sea, entramos ya en la literatura de Stephen King, siempre se ha hecho terror, pero él no ha hecho nunca ninguna novela sobre monstruos. Solo es toda la sociedad y la gente, cómo se comporta. O el tema capitalista, o el tema tal, o sea que... Cambio mental de todo esto. Pues volviendo a los cómics con webcomics, a web horror que queréis hacer, ¿cómo va a ser la dirección? ¿Van a ser también números únicos de historias dentro de una colección o simplemente se va a entender como obras
Bueno, queremos mantener, pues esto, estamos trayendo alguna cosita todavía del catálogo italiano. Ya he corregido un par de historias más, una que es de humor sobre el apocalipsis y otra de Lucille, que es sobre la IA, la inteligencia artificial y el dominio y el control de la sociedad, también una crítica ahí. Pero sí, mantendremos una línea de publicación sobre el buen terror, que es lo que a Máximo le gusta. Te digo que Fede, el pobre, que está, bueno, el pobre, entre comillas, que tiene buen trabajo y tiene ahí a tope, pero bueno, intentaremos que vuelva a hacer algo con nosotros, pero bueno, estando ahí con John Carpenter, que tiene que hacer su trabajo, está ahí. Claro que seguro vamos a Sí. trabajando. Y el terror, pues eso, lo que estamos comentando, está de moda siempre, o sea, siempre, No, hombre, siempre claro. está ahí. Y Si queremos no es por un mantenerlo. lado, por otro. Sí. Luego se ha comentado ya aquí bueno, al cósmico, al de Cthulhu, Lovecraft, sí. En esa parte, ¿habéis pensado, tenéis alguna línea definida para eso, para el terror más cósmico, espacial, o No, en o principio, simplemente que hay una historia que ha encajado al lado? Sí, hacemos lo de Tercio Estoy. por ejemplo, Fede, el Barbarian King, el primero, que es el dibujante del primer volumen, empieza a salir este terror cósmico, ¿no? Porque el Barbarian King, como he dicho antes, ¿no? Es el King Conan, el Rey Conan, pero con este tipo de toques. ¿Qué pasa? Que este mal universal quiere venir a la Tierra, ¿no? Hacerse con el control de la Tierra y sobre todo quiere controlar a esta alma indomable, ¿no? Que es el Cimerio. Y Fede pues, lo transmite muy bien, ¿no? Tenemos alguna página por ahí para cuando se acerca, ¿no? Este terror de los mil ojos, acercándose a la Tierra, comunicándose con Yara, el hechicero, pues quiere poseer el espíritu de Cimerio, ¿no? Que es cierta base donde se basa nuestra serie, ¿no? Barbarian King sobre esto, ¿no? La llegada de este ente, de este ser. Joder, perdón por el nombre, que yo no controlo. Imnugut, el dios, Imnugut, ¿no? Creo, no es Imnugut, No sé el personaje. Imnugut o a ver, el nombre es muy raro. Y toda la serie rodea un poquito sobre la llegada de este personaje, más luego la aventura que tiene que vivir el personaje por lo que hace. La verdad es que chi conosce un poco de horror, que manejar el tema del horror cósmico, Lovecraft en particular, en visual es muy complicado porque una de las llaves que utilizaba siempre Lovecraft escribiendo era describir sin describir. Claro. Hablar de sensaciones, hablar de la evocación de lo que estaba Sí. enfrente sin describir lo que estaba enfrente. Y aquí pasarlo a visuales diferente. En pasar las visuales va a perder una parte del fascino que tiene, de la fascinación que tiene la manera de escribir de Lovecraft. Por eso es un tema muy delicado de manejar. Esta es la motivación porque si vamos a mirar, tenemos poco cine, poco cómics que realmente han disfrutado bien este tema. Es muy, muy complicado. De hecho, aquí estaba la versión esa de Terramar que hicieron, que metían un monstruo al final no, al final estás viéndolo y ya no tiene el mismo terror que no insinuártelo. Yo no sé, yo creo que de Lovecraft casi todo. Y creo que todos los que conocen bien Lovecraft tienen una su imagen de Cthulhu que es siempre diferente. Sí, Ninguno lo ve de la misma manera. Los tentáculos y todo esto, pero no se sabe. Bueno, como veis, eso, nuestras bolsas, ¿no? Siempre tenemos cositas. La simbología de Leviatán, de nuestros sellos, siempre, ya aparte del Leviatán, que es el Leviatán pues, si veis la gráfica, pues es mucho de terror, ¿no? Siempre queremos implementar un poquito este terror, ¿no? Incluso ahora se está cambiando el rebranding de la editorial, que se puede ver por redes, lo compartimos, y es un nombre de Vitruvio, pero es un esqueleto con una cara de un monstruo, ¿no? De este tipo. Bien, bien. Lo que somos los humanos también. Puros También, monstruos. también. Puros monstruos. Luego tenemos Valeria, que es como la versión femenina de Barbarian, Es que, ¿no? no, porque Valeria, Zenobia también está por ahí. Son personajes que sí, que no tienen los derechos y sí puedes utilizar el nombre. El único que no puedes utilizar es Conan. Vale. Ese no se puede utilizar. Porque vale el marchio come cómics que está Claro. resultado más tarde. Sí, yo imagino que es la marca creo, registrada. creo.
Pero Valeria, Zenobia, son personajes reales de las novelas de Howard, o sea, del original, que ya sí son las mismas. Con, que es el del hijo, también, o sea, hay nombres que sí salen en las novelas originales y que no tienen el trademark, pero Conan sí imagino que es el que más rentabiliza, ¿no? Que es el que más sale a cuenta económicamente para ellos. Bien, bien. Pues bueno, yo a comentar así a marco general que Leviathan Labs también están editando en un formato muy cercano al público en el sentido de que son tapas blandas con solapas, trapas, cositas así, en el sentido de que precisamente lo que queréis es que la gente lea y disfrute de estas obras más allá de simplemente comprarla y decir que la tienen. No, son obras disfrutables, súper releíbles, ¿no? Porque todo va variando 15 según vas leyendo, pues Sí. son obras que puedes volver a repasar, o recuperarlas en verano y volverlas a leer. Tienes Y más con los dibujos que hay, que Sí. algunos se pueden casi recortar y enganchar la puerta. Sí, pero voy a hacer. Esa privilegio, ¿no? De Vamos a recortar un cómic. Pero, mira, sí, por aquí tenemos. Está Fede por aquí, pues vamos a enseñar un poco para que nos veáis un poquito ahí en lo que casa. hace Fede. Y nada, el tema es ese, que dentro de cabe, Leviathan es una editorial joven, pero que está editando, bueno, es joven dentro del entorno en España, con editoriales con más de 80 años, pues todos somos jóvenes. ¿Lo veis bien todo por ahí? Entonces, nada, comentar eso, que es una editorial que está editando en un formato muy asequible y muy cercano. Luego ya, si te gusta lo que tú dices, que desde el fantástico al al guerrero, o sea, de todo el tema de Conan a todo el tema de terror, solo tienes que entrar, ¿no? Solo tienes que ir a acercarte y disfrutar un poco y dejarse sorprender, sobre todo. Absolutamente, absolutamente. Y esto, estamos diciendo en los últimos días con Daniel que cuando que tenemos todos la misma pasión, y yo no soy de Leida, no he estoy trabajando con ellos, son amigos ahora, hemos trabajado algunas veces juntos muy bien. Y más porque tenemos la misma pasión, la misma intención. La intención de hacer la cosa con una cualidad, con una profundidad diferente. Claro, es lo que se comentaba al principio con el hecho de que él sea como la columna vertebral de la editorial, lo que al final termina transmitiendo su propia pasión por los géneros, ¿no? Y por el propio cómic. Así que nada, yo no sé si alguien quiere preguntar algo, si no, o si queréis comentar alguna cosa por último, si no, yo a la gente animaría a eso, a que se acerquen, a que ojeen, porque les va a gustar. Aparte de lo que tenemos en la mesa, tenemos allí una estantería llena de novedades. Y tenemos el Capa, que también queremos un poco orientarlo al público juvenil. Capaz que recibió un premio no hace mucho, ¿no? Le nominaron para el mejor cómic en Sevilla, porque los autores Ramiro y Isabel son de allí, de Sevilla, que son los autores de Capa, de Valeria. Y eso, queremos orientar, que hay Jim Salamander, la reedición ya por fin nuestra. Y pues esto, Muslim Wars, pues eso, orientar un poquito también con este toque de terror y un poco salvaje, entre comillas, porque es para un público más juvenil, pues queremos también abrir un poquito esto, ¿no? Que haya un poquito de variedad. Tenemos un manga también, que también tiene mucho que ver con el With Fantasy, que hay un ente por ahí también, ¿no? Y bueno, aparte de nuestra columna vertebral, que es Barbarian King, pues eso, mantener un poquito el terror y eso, abrir un poquito para el público. No, está guay. Al final es. Van a haber más. ¿Hay previsión de muchos más cómics de terror? Porque creo que no es lo que. O sea, hoy hablamos de terror, pero que no es lo que más está publicado, ¿no? El Leviathan. No, hay más cosas, hay más. Y la pregunta es: ¿hay previsión? Porque yo creo que de los que me he leído me han encantado todos. Sí, bueno, Mother House, como he dicho, es un superventas en hojas rojas. Y bueno, hay algún título más. Y cosas que tenemos en mente, trabajando, yo estoy trabajando en un guión y bueno, a ver si convenzo a Fede para hacerlo, pero sí queremos orientar también a eso. Yo creo que Máximo ya tiene en su mesa muchas opciones, muchas historias, y ya tiene una historia que he hecho directamente para Lerna, que ya tiene allí lista por Manuel. Máximo es que tiene la mente, vamos, más candente que yo conozco y estás creando a todas horas. Bueno, eso, Dark Frontier, que es otra novedad, es ciencia ficción, también tocamos un poquito la ciencia ficción, y como has dicho tú, formato con solapas, formatos más económicos, que es lo que queremos, ¿no? Que no sean un cartoné
¿Qué más que está? valga 25 euros, no. Este vale 28, pero son 324 páginas. Está muy bien, está muy bien. Y eso, pues queremos que sean en rústica, eso con solapitas, que queda chulo. Ahora hemos hecho un Berkami hace poco con los 2 últimos volúmenes de Barbarian King y con el spin-off del Príncipe Salvaje y con una edición que va a salir de coleccionista en 3 volúmenes integrales, que esto sí va a ser un poco más para Bueno, ya, pero ya dentro de que ya ha llegado el público, luego estáis ofreciendo lo que dices, una edición más de coleccionista, eso pero es. la gracia es llegar al público. Luego, recalcar que estamos hablando aquí de, hay mucha obra italiana, no sé qué, pero al final son historias universales que va a disfrutar Sí. cualquiera. Que luego, cuando lleguen las historias kanji, eso va a ser un Sí, sí. boom, ¿vale? Hay que decirlo. Y va a hacer gracia. Pero bueno, que al final la gracia, el terror es universal y aquí lo que estamos encontrando es el miedo humano, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto nadie se tiene que encontrar de la manera, uy, es que esto viene de fuera. No. Que la gente se está leyendo cosas japonesas como si fuesen del vecino, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, Pero, Sì, io credo che se vede la produzione, tutta la produzione dell'Eviran, e a una qui parlo con uno che lee más que uno que es parte de él, y es difícil colocarla geográficamente. Sin conocer que es una casa editrice italiana, es difícil pensar que es una producción típicamente italiana o francesa o americana, y está un poco de todos, porque están autores que están trabajando en América, autores que trabajan en Francia, autor que trabaja en Italia o en España. Sí. De verdad es difícil reconocerla visivamente como... ya, pero mí, bueno, ¿eh? para que la gente que esté descubriendo ahora Leviathan Labs, a lo mejor puede decir, esto no es mucho para mí. Que no, que esto es para todos y se ve, se ve. Sí, no es. A ver, siempre, pues esto, siempre hay algún toque de tu tierra, ¿no? De tu tierra natal. De hecho, el último Yalo, el 10 creo que es relatos basados en Nápoles. Claro, del conocimiento de no conocer, pero es igual que en Italia no conocen la aquí de España, porque en España también tenemos mucho folclore, también tuvimos asesinos en serie. Correcto. Tipo come hacen los Yankees, copiamos los Yankees de muchas cosas que no siempre me gustan. Alguna vez copiamos la cosa buena. En América, si la idea es buena, si el estilo dice algo, suena, lo toman. Como Sí, pero están trabajando siempre con tenemos- autores europeos, sin viene, problema. si viene de Estados Unidos o si viene de Francia, es muy guay, muy chulo, qué interesante. Pero en Italia, por ejemplo, hubo asesinos en serie en los años 80, años 70, también hubo por aquí en España, el Lobesome este que decía que era el hombre lobo. Nada, Y era uno de los está primeros reconocido en los asesinos en juzgados. serie, asesinos en serie en España, o sea que ¿Qué decir? Nos ha dicho tenemos folclore, por eso digo, ¿no? Exacto. Que no tiene que sorprender, no, esto viene de Italia o viene de Francia, Bueno, es simplemente remarcarlo, también como el hecho de que estamos aquí casi medio presentando la editorial completa Sí. y que cada cómic y cada género tienen diferentes autores y Sí. puede que uno no te guste, no representa toda la editorial porque luego puedes acercar a otro y os puede maravillar. La gracia de esto es ojearlo, o sea, acercar y ojearlo. Lo que queremos nosotros es eso, que se vea un cómic de Leviathan Labs en la estantería y digan, oiga, esto es de Leviathan, o es de Leviathan y echarle un vistazo, ¿no? Que nuestra línea sea reconocible y guste, que es lo que he comentado antes, que hacemos cómics que nos gustan a nosotros, pero que nos gustaría leer. No, si escribes un guión y joder, pues quiero adaptar algo que me guste, pues el thriller, el noir, el fantasy, el buen fantasy, el buen terror, ¿no? El tema es que lo que he dicho, esto es muy visceral, esto es máximo y todos los autores poniendo toda la carne en el Sí. asador en unas obras, en unos títulos muy originales, muy diferentes. Y nada, más allá de eso, últimas frases para ir acabando. No, darle una oportunidad a Leviathan Labs, que sobre todo, pues esto, el género que traemos es algo diferente, distinto a lo que pueden dar algunos otros, y probar, es lo que importa, ¿no? Que prueben. Además, que si hablamos de cómics, que sea horror, fantasía o un manga, que no es mi mundo. Y intentamos de perseguir, empujarla, que intentan hacer una producción con una intención de calidad y de contenido. No, Que eso no es solo, es no es indudable. solo lo que se vende más, No, es lo que se puede hacer de Sí. verdad. yo comentar eso, que muchos luego, ay, queremos revistas, aquí te revistas, ay, queremos terror, porque no hay mucho terror. De hecho, decimos una editorial especializada en terror hoy en día, no la hay. Tendrán algún título, alguna cosa, y aquí tenemos, pues eso, ese género terror fantástico que va más allá, y si queremos que esto esté, hay que apoyarlo. Eso es. Hacemos. Ahí estamos. Nada, pues muchas gracias y Sí.
Que vaya bien. Visca Leviathan Labs. Muchas gracias. Muy bien.